Viviendo la ley de 1-101, la elección. Por Carla L. Rueckert. LL Research. Louisville, Kentucky. 2009, serie de Viviendo la ley de 1, libro 1. Un apunte acerca de 2012 y sobre el autor, actualizado en julio de 2015. Nota sobre el brillo relativo de los chakras en la imagen de la cubierta. El chakra del rayo verde es el corazón del cuerpo energético, además de residir al nivel del corazón del cuerpo físico. Es el trampolín que nos permite realizar la elección. Por eso, en la figura de nuestra portada es el más brillante de todos los chakras. Dedicatoria. A Bill Hay y Denise Dewberry Hay. Con amor y agradecimiento. Sobre la autora. Carla Elizabeth Rueckert nació el 16 de julio de 1943 en Lake Forest, Illinois. Creció en Louisville, Kentucky, y se licenció en literatura inglesa por la Universidad de Louisville en 1966. Posteriormente, en 1971, obtuvo un máster en biblioteconomía en el Spalding College. Carla trabajó como bibliotecaria para una escuela de 13 grados hasta que fue fichada por Don Elkins para realizar investigaciones paranormales. Crearon oficialmente LL Research en 1970. Carla sirvió como un canal de voz desde 1974 hasta 2011, y fue el instrumento para la serie de La Ley del Uno. A lo largo de su vida, Carla fue autora y canalizó 13 libros publicados, canalizó aproximadamente 1500 transcripciones distintas, mantuvo volúmenes de correspondencia escrita y hablada con buscadores espirituales, escribió poesía, bailó, cuidó del jardín y cantó con un corazón lleno de alabanza y acción de gracias, tanto en los pequeños momentos de la vida hogareña como en el coro de la iglesia durante toda su vida. Carla amaba a Jesús, amaba servir, amaba buscar y amaba la vida misma. Se casó con su alma gemela, Jem McCarty, en 1987, y falleció en su casa durante la Semana Santa el 1 de abril de 2015. El trabajo de Carla continúa a través de su organización sin ánimo de lucro, Allow Research. Puedes encontrar todo su trabajo disponible de forma gratuita en www.eyeresearch.org. Agradecimientos. Gracias a Abby Bliss, Wendy Jane Corral, Denise Dewberry Hay, Win Free, Bill Hay, Sharon Klisser, Jean-Claude Coven y Don Newsom, que estaban allí al comienzo de este libro, concibiendo la idea durante un fin de semana de debate en enero de 2006. Ellos me proporcionaron la inspiración para iniciar este proyecto. Gracias a Bruce Parade y a Cole Spriggan, que me ayudaron generosamente en las primeras fases de elaboración y recopilación de datos para este libro. Gracias a James A. McCarthy, que habló conmigo sobre este libro durante horas y horas mientras yo empezaba a visualizar su formato, que también se puso a buscar excelentes citas que utilizar en estas páginas y cuyo estímulo y apoyo a lo largo del proyecto fueron profundos, mucho más allá y muy por encima de todo lo imaginable. Gracias a Steve Moffett, otro par de ojos que encontró muchas frases y palabras que simplificar y acortar mientras me esforzaba para que este volumen tuviera claridad y conservara todos los matices de La Ley del Uno. Gracias a Ian Jaffe, que preparó este libro para su impresión. Gracias a Michelle Matashian, la artista gráfica cuyo exclusivo e inspirado diseño de la cubierta de este libro es tan acertadamente simple como hermoso. Por último, gracias a quienes me dijeron que no era necesario un libro de nivel básico sobre los principios de la ley del uno, ya que a la mayoría de la gente no le interesan estos temas, y que nadie puede escribir un libro así sin rebajar los conceptos. Sus dudas me motivaron. Me ayudaron a dejar volar mi imaginación para encontrar la manera de simplificar la redacción y avanzar paso a paso, pero haciéndolo bien. Un apunte acerca del 2012. En varios lugares de este libro, Carla Rueckert menciona la fecha de diciembre de 2012 como el momento en el que los buscadores de la verdad tendrían que haber hecho su elección de polaridad, ya sea en el servicio a los demás o en el servicio a sí mismos, para poder ser cosechables. Cuando Carla empezó a realizar la investigación para este libro en 2005, lo veía como una gran posibilidad.
Se pensaba que las energías de la cuarta densidad serían lo bastante intensas como para que las entidades de tercera densidad pudieran utilizarlas con ese propósito. Sin embargo, dado que la gran fecha ya ha llegado y ha pasado, está muy claro que el catalizador continúa sin dar tregua a lo largo de nuestras vidas, y que las oportunidades de aprendizaje siguen estando al alcance de cada uno de nosotros al igual que la Tierra gira cada día. Aunque no podemos saber con precisión cómo y cuándo se producirá la cosecha, la perspectiva de Carla era solo una teoría entre varias. Somos de la opinión de que mientras sigamos respirando el oxígeno de la tercera densidad tendremos la capacidad de aprender, crecer y polarizar. Esto incluye realizar la elección en sí. Tras 4 años de deterioro de su salud, Carla pasó a mejor vida el 1 de abril de este año. Si hubiera tenido la oportunidad, ella, con su espíritu de buena científica, se habría dado cuenta de que su teoría había sido invalidada por los duros datos de la actual realidad, y posteriormente, con gran sencillez, habría introducido este mismo cambio en su libro. Así que nos gustaría sugerir que cuando lea sus comentarios ocasionales en este libro respecto a que los buscadores solo tendrían hasta 2012 para hacer esta elección de polaridad, que simplemente ignores esta mención. El énfasis que Carla puso en una fecha concreta no afecta en absoluto al resto del mensaje contenido en este libro que, como pronto descubrirás, versa en gran medida sobre principios espirituales atemporales. Afortunadamente, el núcleo del mensaje de Carla y el 99% restante del texto aciertan de pleno. Escribe con eficacia y elocuencia sobre la tarea de limpiar y equilibrar los centros energéticos, que es requisito previo para estar disponible para la cosecha. Ella tenía el don de hablar desde su corazón y de ayudar a los demás a abrir y limpiar sus propios chakras del corazón. Estamos seguros de que disfrutarás del viaje a tu propio corazón, ayudado por el de Carla. En el amor y la luz. Jim M. C. Carty. Esposo de Carlo Ruckert y escriba del Contacto de Ra. Louisville, Kentucky. 12 de julio de 2015. Un apunte acerca del resto de la serie, 102 y 103. Carla hizo mención a otros 2 libros de esta serie, en algunos puntos a lo largo de este texto, como Vivir la Ley del 1.102, el trabajo exterior, y Cómo vivir la ley del 1.103, el trabajo interior. Lamentablemente, debido a sus continuos problemas de salud, Carla no pudo terminar estos libros antes de fallecer. Prefacio, breve historia de LL Research. Llevo más de 25 años en la tarea de comprender el fenómeno ovni. He tratado de mantener un planteamiento totalmente abierto al estudio, sin que ninguna prueba me pareciera demasiado pequeña o ridícula para no tenerla en cuenta. La teoría que ha surgido gradualmente de este enfoque puede parecer algo descabellada o absurda, pero es que se trata de un montón de datos descabellados y absurdos. Lo único que favorece la teoría es que casi todos los informes que llegan día a día parecen adecuarse muy bien a ella. Hay que recordar una cosa. Casi todo lo que ahora aceptamos como normal en nuestra tecnología actual habría sido considerado como una imposibilidad descabellada y absurda hace apenas 100 años. No sabemos a cuántos milenios de adelanto de nuestra forma de entender el presente pueden estar los ovnis. Viviendo la ley del 1.101. La elección es el informe que os ofrezco de la investigación realizada en LL Research durante los últimos 50 años. Comenzó con los estudios de Don Elkins a mediados de la década de 1950. Elkins fue un científico riguroso nacido en 1930, físico e ingeniero mecánico y profesor en la Escuela Científica de la Velocidad en la Universidad de Louisville durante muchos años. Impartía clases, realizaba viajes charter como piloto de los servicios de vuelo locales y pasaba sus ratos libres leyendo a fondo sobre metafísica y nuevas ciencias, así como sobre áreas marginales de lo paranormal y los ovnis. Elkins comenzó sus investigaciones estudiando un tema que le había fascinado durante algunos años, la reencarnación. Sus estudios le habían permitido conocer que el mundo oriental, incluidos budistas e hinduistas, consideraba que las almas entraban en encarnación repetidamente a lo largo de miles de años,
acumulando experiencias y recogiendo el fruto de su aprendizaje y su labor en la naturaleza en constante crecimiento de sus almas infinitas y eternas. También era consciente de que la cultura judía de la que formaba parte Jesús el Cristo creía que la reencarnación era un hecho real. De hecho, los primeros padres de la Iglesia intentaron cuidadosamente eliminar de la Biblia toda mención a la reencarnación, por sus propios motivos. Sin embargo, aún quedan algunos vestigios. Un ejemplo de ello se encuentra en el 6º capítulo del Evangelio de San Marcos, donde la gente se preguntaba quién era Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista y otros que era Elías, resucitado de entre los muertos. Elkins decidió investigar la hipótesis de que la reencarnación es el modo en el que ocurren las cosas mediante la realización de regresiones hipnóticas a personas seleccionadas. Indujo en trance hipnótico a más de 200 personas de todas las edades y condiciones de vida y les hizo preguntas sobre sus experiencias antes de nacer en esta vida. Las personas a quienes atendía le mostraron un abanico de vidas anteriores de todo tipo. Muy pocos eran de clase alta. En su mayoría, estas personas relataron vidas como personas normales de espíritu laborioso. Aunque sus vidas podrían situarse en cualquier siglo de la historia, los pormenores de sus vidas eran, en su mayoría, familiares y normales. Los temas del hogar, la familia, la búsqueda y el servicio se repetían, independientemente de la época e incluso del planeta de origen. Las excepciones resultaron ser interesantes. En una de ellas, la persona dijo que era un pájaro blanco del tamaño de un ser humano. Resultó que estaba rememorando una vida en la Atlántida, un continente que Platón describió hace mucho tiempo como hundido bajo las olas del Océano Atlántico. Otras investigaciones que hemos realizado indican que los atlantes, trabajando con la tecnología del cristal, crearon múltiples combinaciones de seres, como el hombre y el pájaro, el hombre y el león, etc. De esta época de la prehistoria proceden las formas combinadas, como la enorme estatua de la Esfinge en Egipto y muchas otras criaturas supuestamente mitológicas. Tras comprobar a su entera satisfacción que la teoría de la reencarnación era válida, Elkins se dedicó a lo que, a mediados de los años 50, seguía siendo un campo de investigación novedoso y completamente abierto: el contacto ovni. En sus ratos libres telefoneaba, mantenía correspondencia o se subía a su avioneta y volaba para visitar a Kenneth Arnold, George Adamski, George Hunt Williamson, Gray Barker, Dan Fry y Orfeo Angelucci, por nombrar solo a algunos de los muchos contactados por ovnis con los que habló durante ese periodo. Todos los testigos de ovnis le relataron a Elkins sus experiencias de haber sido contactados por extraterrestres. Las naves que vieron los testigos diferían en su apariencia, al igual que la apariencia de los extraterrestres, pero sus historias tenían puntos en común. Uno tras otro, los contactados se sumaban a una imagen cada vez más clara de la Tierra como un planeta que se dirigía rápidamente hacia una época de gran transición y de un cambio de conciencia asociado a la transición a un nuevo cielo y una nueva Tierra. Hablaron de una elección relacionada con este cambio. Un contactado de Pensilvania lo expresó de forma muy sencilla, citando a una figura que vio en su contacto: si la humanidad no despierta y elige vivir de otra manera, el fin se acerca. Hoy en día no es posible obtener información fidedigna sobre ovnis o contactos ovni de fuentes oficiales. Los gobiernos de todo el mundo han puesto sobre la información ovni lo que el destacado ufólogo J. Allen Hynek ha denominado la tapa del ridículo. A falta de divulgación exhaustiva, ha surgido una compleja e intrincada subcultura de amantes de la conspiración, y la información procedente de fuentes conspirativas dominantes hace un relato oscuro, amenazador y basado en el miedo que, aunque en algunos casos sea cierto, no es en absoluto toda la verdad sobre los ovnis. De hecho, en realidad hay tanto buenos como malos entre nuestros visitantes cósmicos. Entretanto, los extraterrestres que vemos a través de los medios de comunicación son personajes ficticios de telecomedias como Mork y Alf, buenos o malos en películas de ciencia ficción y fantasía como los Asgard y los Goa'uld en Stargate, o pequeños hombrecillos verdes en anuncios publicitarios que venden productos a gran escala. En la actualidad estamos acostumbrados a pensar en los extraterrestres como inofensivos personajes de dibujos animados. Los datos sobre los ovnis están al alcance de la mano, en el sentido de que existen pruebas suficientes para una investigación fundada. Por ejemplo, el UFOCAT de Hynek, una base de datos de huellas físicas de aterrizaje recopilada en la Universidad Northwestern, recoge cientos de casos de huellas de aterrizaje ya medidas. Estos datos son lo suficientemente consistentes como para que los investigadores midiesen marcas de trípodes u otras marcas de aterrizaje en un terreno supuestamente visitado por un ovni, antes de hablar con el testigo, saber cómo éste les describiría el aspecto del ovni. Esta predictibilidad es convincente al demostrar la realidad de naves que no reconocemos como terrestres, que aterrizan en nuestro planeta y dejan marcas en el suelo.
Alguien nos visita. Algo está ocurriendo. Si desea leer el informe de Don Elkins y mío sobre esta fase de nuestra investigación, lo encontrará en Secrets of the UFO, que publicamos en 1976. Está disponible en librerías o a través de la tienda online de nuestra página web, www.eyeresearch.org. Elkins siguió informándose y haciendo contactos. En 1960 conoció a Hal Price, jefe de control de acabados de la planta de Ford Motor Company en Louisville. Price se había trasladado a Louisville desde Detroit, Michigan. En Detroit, Price había pertenecido a un grupo de metafísica conocido formalmente como el hombre, la conciencia y el entendimiento y de manera informal como el grupo de Detroit. Su director, Walt Rogers, había tenido un encuentro con un ovni y, tras esa experiencia empezó a recibir telepáticamente información de contenido espiritual, que anotaba cuidadosamente. Guardaba la información manuscrita en un cuaderno de tapas marrones. Price tenía una copia de este material, que compartió con Elkins. Leyendo este material, Elkins halló instrucciones para obtener la misma clase de información que Rogers había recibido en Michigan. Jan decidió organizar un experimento con estudiantes de sus clases de física. Consiguió que 12 jóvenes se sentasen en meditación silenciosa una vez a la semana. Las instrucciones del cuaderno marrón consistían en que las personas se sentaran a meditar en grupo con la mayor frecuencia posible y dijeran los pensamientos que les vinieran a la mente. Sin embargo, Elkins solo dijo a los participantes que iba a ser un grupo de meditación silenciosa y que se trataba de un experimento. Me enteré de que se estaba formando este grupo de meditación silenciosa porque uno de los invitados a participar era un chico amigo mío de la Universidad de Louisville, donde yo estudiaba humanidades cuando tenía 19 años. Manifesté mi interés por unirme al grupo y mi amigo me llevó a conocer a Elkins, que aceptó que yo participara. Empezamos a reunirnos en enero de 1962. El grupo estaba formado por Elkins, Hal Price, su mujer, Jo, los 12 jóvenes y yo. Durante los 6 meses siguientes, la mayoría de los estudiantes de ingeniería de las clases de física de Elkins empezaron a producir material. Su estilo y contenido eran muy similares a los del material metafísico del grupo de Detroit. Sin embargo, el problema fue que los acontecimientos se precipitaron de tal manera que el experimento quedó invalidado científicamente. El propio Rogers visitó al grupo después de 6 meses de nuestras sesiones y canalizó que la fuente extraterrestre que estaba intentando comunicarse a través de los participantes del grupo de Louisville sentía que sus pensamientos cósmicos estaban siendo escuchados por el grupo. Se preguntaban por qué los participantes de la meditación no producían ningún material. Esta canalización de Rogers contaminó el experimento, aunque animó al joven grupo de Louisville a pasar a la siguiente fase. A partir de entonces, el grupo empezó a producir material espontáneamente en estado de meditación, lo que hoy en día se conoce como canalización. Aunque los datos ya no eran científicamente aceptables, el profesor Elkins consideró que el material que se estaba recopilando era lo suficientemente interesante como para que mereciera la pena seguir con el experimento y producir material durante tanto tiempo y de tanto contenido como fuera posible. Nosotros, en LL Research, que fundamos Don Elkins y yo en 1970 al formalizar nuestra investigación conjunta en este campo, continuamos hasta el día de hoy con esa faceta de la investigación de Elkins. Celebramos reuniones públicas de canalización 2 veces al mes, de septiembre a mayo, los segundos y cuartos sábados a las 8 de la noche, en el área de Louisville. Estas sesiones de canalización se emiten semanalmente en www.busradio.com. Queremos invitar a todo el mundo a que se una a nosotros sintonizando la radio o uniéndose a nosotros aquí en Kentucky. Todavía estamos recopilando información. También celebramos 2 reuniones públicas de meditación silenciosa al mes, el primer y tercer sábados a la misma hora 8 de la noche. En los años 60 no aprendí a canalizar, ya que realmente me encantaba el silencio y prefería escuchar los sermones cósmicos que los demás pronunciaban en sus canalizaciones. Sin embargo, en 1974, cuando mi primer matrimonio se había disuelto y yo había empezado a trabajar para Elkins a tiempo completo como bibliotecaria e investigadora, el último de los buenos canalizadores del grupo original de Louisville se marchó de la ciudad y Elkins me pidió que aprendiera a canalizar. A petición suya, así lo hice. En pocas semanas empecé a producir material. Empecé a interesarme por mejorar mi canalización y me dispuse a realizar un prolongado análisis, de dentro a fuera, por así decirlo, de lo que constituye una buena sesión. Gradualmente, el material que obtenía nuestro grupo comenzó a adquirir un aspecto y una fuerza que hicieron que Elkins y yo nos interesáramos cada vez más por ese material. Escribí sobre esta fase de nuestra investigación en un informe titulado A Channel in Handbook,
publicado por LL Research y disponible en versión impresa o gratuita en nuestro sitio web. En 1980, Elkins y yo invitamos a Jem McCarty, nacido en 1947, licenciado en Magisterio y Sociología, participante desde hacía mucho tiempo en nuestras meditaciones y una persona sumamente adecuada para trabajar con nosotros, a unirse a nuestro grupo de investigación. Aceptó y LL Research pasó de ser una asociación a una organización benéfica sin ánimo de lucro, utilizando la corporación sin ánimo de lucro de M.C. Carty, Rock Creek R&D Labs, Inc. como nuestra entidad organizativa combinada. Mantuvimos el nombre de LL Research como nombre de publicación, ya que Elkins y yo habíamos escrito y publicado bajo ese nombre antes de 1980 y la gente ya estaba familiarizada con él. Apenas 3 semanas después de que M.C. Carty se uniera a nosotros, entré en trance durante una sesión de enseñanza intensiva o avanzada, tras aceptar el contacto con una entidad que se hacía llamar el Grupo de Ra. Si bien todo el material anterior se había producido conscientemente y todo el material posterior también se ha producido conscientemente, cuando yo actuaba como canal para el Grupo de Ra entraba en un estado similar al sueño o de trance al principio de cada sesión, y el material se obtenía sin que yo fuera consciente de ello. El material de Ra es de una profunda claridad y de una gran coherencia interna. Presenta una imagen asombrosa del universo y del lugar que ocupa la humanidad en él, una imagen que subyace en el contenido de este informe. En la serie televisiva de ciencia ficción Stargate, así como en la mitología egipcia, se conoce a Ra como el dios Sol con cabeza de halcón. El grupo de Ra procura eliminar cualquier relación entre el mito y su grupo. Se describen a sí mismos como humildes mensajeros de la ley del uno que proceden de un lugar distinto a la Tierra. Relatan la historia de que hallaron, en un faraón conocido como Akenatón, a alguien compatible con sus enseñanzas, que son filosóficas más que religiosas. Como se deduce del nombre Ley del Uno, su filosofía es que todas las cosas son una. El universo y todas las cosas que hay en él constituyen un único sistema. Hay un único creador y una creación unificada. Las enseñanzas de Akenatón de que solo había un Dios eran algo revolucionario. Milenios antes de la época de Cristo y de Mahoma, los egipcios y la mayor parte del resto del mundo creían en un panteón de muchos dioses, cada uno con su propia área de dominio. Sin embargo, Akenatón, que como faraón gozaba de suprema autoridad, consiguió durante su vida convertir a muchos al monoteísmo. Su cuerpo ni siquiera fue momificado, antes de que la casta sacerdotal empezara a revertir a las creencias tradicionales egipcias en muchos dioses. Además, según el grupo de Ra, ellos se presentaron físicamente ante los egipcios y les ayudaron a construir la Gran Pirámide. Relatan que construyeron esta obra, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, con el pensamiento, pero haciendo que pareciera construida por manos humanas. Querían crear un lugar de iniciación y sanación. Se pretendía que los poderes de esta pirámide fueran utilizados por todos aquellos que acudieran a ella, independientemente de su posición social. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, los ricos y poderosos de entre sus sucesores limitaron el uso de la pirámide a las clases elitistas de la realeza, los cortesanos y los sacerdotes. No era esta, ni mucho menos, la intención del grupo de Ra. Al darse cuenta de que su intervención había tenido consecuencias no deseadas, se retiraron físicamente de la Tierra y empezaron a buscar otras formas de ayudarnos. ¿Por qué el grupo de Ra quiere ayudar al planeta Tierra? Incluso en 1350 antes de la Era Común. Hace más de 3300 años, durante la 18ª dinastía de Egipto, el grupo de Ra, como parte de lo que ellos llaman la Confederación de Planetas al servicio del Creador Infinito, podía advertir que estábamos casi al final de nuestro ciclo de 76.000 años de encarnaciones. Podían observar que, en todos esos más de 72.000 años, no habíamos conseguido empezar a amarnos de veras los unos a los otros. Ellos sabían, aunque la humanidad no lo supiera, que la Tierra estaba casi lista para la cosecha. El tiempo apremiaba. Cuando el grupo de Ra pudo ponerse en contacto con nuestro grupo de investigación en 1981, se mostraron agradecidos por la oportunidad de compartir su historia y sus pensamientos. John, Jem y yo pusimos todo nuestro empeño en trabajar con este contacto, que incluso en aquel momento reconocimos como algo excepcional. Este contacto con Ra terminó en 1984, cuando murió Don Elkins. M.C. Carty y yo continuamos celebrando reuniones y encuentros, ofreciendo canalizaciones y oportunidades de enseñanza y prosiguiendo con nuestra peculiar investigación. Continuamos con ella, porque nos pareció apremiante y de gran ayuda. La recopilamos en los libros 1 a 5 de la Ley del Uno, a veces conocido como el material de Ra. Además de estas sesiones de trance tan extraordinarias,
Hemos recopilado y archivado más de 1500 sesiones de canalización consciente de nuestro grupo a lo largo de los años hasta hoy. Este conjunto de material, disponible en nuestro sitio web, ha contribuido a que mi vida fuese mejor. Estudiarlo, pensar en ello e intentar vivir sus principios ha acaparado mi interés durante más de 4 décadas. El material de Ra ofrece respuestas a muchos de los misterios del universo. Sitúa la vida actual en un contexto más amplio y mucho más enriquecedor. Ofrece una imagen del universo y de nuestro lugar en el que es emocionante, vivificante y lleno de un poderoso potencial. Y lo hace sin exigirme que abandone mi fe mística cristiana, ni pedir a nadie que renuncie a su fe o a sus sistemas de creencias, o a la falta de ellos. En lugar de descalificar las creencias religiosas, el grupo de Ra y otros grupos de esta confederación las sitúan en un contexto más amplio y las consideran con sumo respeto. Es algo así como pensar, durante toda tu vida, que estás en la única tienda de la ciudad y luego descubres un mapa de "usted está aquí" que te demuestra que esta tienda es una de las muchas que hay en un centro comercial muy grande. Es liberador y reconfortante empezar a comprender esta imagen más amplia y comenzar a encajar las piezas. Por favor, siéntete en total libertad para dejar de leer este libro en cualquier momento y consultar en su lugar el material original que este libro resume. El material de las sesiones de la Ley del Uno y de los archivos de nuestras sesiones de canalización consciente está disponible gratuitamente en nuestro sitio web, www.eyeresearch.org. Dado que leer el material original es tan arduo, muchas personas me han pedido que escriba un libro que lo explique de forma más sencilla y directa. Con este escrito intento salvar esa dificultad. Espero que disfrutes de la lectura y del viaje. Carla Lisbeth Rueckert, Louisville, Kentucky, noviembre 1, 2008. Introducción. La Confederación de Planetas al servicio del Creador Infinito. La Confederación y la religión. Las palabras mitología y religión deberían ser mucho más intercambiables de lo que son. La diferencia radica en que en los mitos no se juzga entre un mito y otro, mientras que con las religiones, los de una religión se enfrentan con hostilidad a las religiones que de algún modo la contradicen. Por eso preferimos hablar de todas las sendas espirituales como mitos personales, incluidas las sendas clásicas como la del cristianismo místico, la senda del cristianismo literal, la senda del budismo místico, la senda del budismo literal, etc. Daros cuenta de que la esencia del mito es hacer que la entidad que busca, por medio de su propia fe y su deseo de conocer la verdad, cruce una especie de puente arco iris, una pasarela mágica y pactada que une el tiempo y la eternidad, lo que ya se conoce y lo que constituye un misterio. Quienes habitan en lo conocido están apagados por dentro, aunque vivan y su corazón palpite. Los que habitan de vez en cuando en la eternidad tienen una vitalidad que solo cruzar esa pasarela hacia la eternidad puede ofrecerles. Este informe trata de la visión del mundo de la Confederación, que me ha sido útil para comprender quién soy y por qué estoy actualmente en la Tierra. Os he presentado a la Confederación en el prefacio, al igual que hice con Don Elkins y el recorrido de nuestra investigación. Este grupo de fuentes te ha hablado a través de otros grupos, así como a través del nuestro. No obstante, el material siempre se modifica por el canal a través del cual llega, y por ello solo utilizaremos citas de nuestra propia canalización. Esto se debe al hecho de que en nuestras propias sesiones os aseguramos que hemos puesto el máximo cuidado en recopilar material válido. El reto a la hora de compartir esta visión con la gente es que la visión del mundo presentada por la Confederación en general, y las sesiones de la Ley del Uno con el grupo de Ra en particular, trata material que suele considerarse religioso y de la New Age. Sin embargo, la Confederación trata este material de forma diferente a como acostumbran a hacerlo las organizaciones religiosas y los escritores de la New Age. Las fuentes de la Confederación sugieren, al igual que las principales religiones occidentales, que existe un creador infinito y que todos somos sus amados hijos. Sin embargo, esas religiones afirman que una persona vive una sola vez. La Confederación sugiere que nos reencarnamos muchas veces, a lo largo de miles de años, construyendo nuestro aprendizaje y nuestro talento en nuestro viaje del alma, que es eterno, mientras que las religiones occidentales suponen que la Tierra es el único reservorio de vida humana. Las fuentes de la Confederación describen un universo en el que nosotros, en la Tierra, solo somos una de las muchas razas humanas que moran en numerosos planetas de la inmensidad estrellada de nuestro océano galáctico, mientras que las religiones occidentales sugieren que todo el drama de nuestra alma se representa en esta única vida y que el plan de estudios de la Escuela de la Vida está todo contenido solo en esta única y pequeña encarnación. La Confederación sugiere que estamos en el tercer curso de una escuela de 7 cursos de aprendizaje cósmico y de servicio.
avanzando hacia una culminación llamada octava de la creación, donde todo el proceso comienza de nuevo a partir de la cosecha de lo anterior, como el ave fénix resurgiendo de sus cenizas. En este esquema de la Confederación, cada octava contiene 7 densidades o escuelas de aprendizaje y evolución. Hablaremos de las densidades en detalle más adelante en este libro. Completar los cursos en esta escuela lleva millones de años. El curso actual, que la Confederación denomina densidad de la elección o tercera densidad, dura unos 76.000 años. Estamos en la última década de este largo periodo, dirigiéndonos rápidamente hacia una cosecha planetaria en 2012. Debe hacerse hincapié en que esta no es una fecha del día del juicio final. Es la fecha en la que hace su aparición la cuarta densidad, la densidad del amor. Si 2012 incluye o no el fin literal de la vida tal y como la conocemos en el planeta Tierra es algo que desconozco, por supuesto. Sin embargo, la Confederación sugiere que tenemos mucho tiempo para terminar nuestras vidas naturales aquí en la Tierra. El tiempo que es corto, y que pasa rápidamente, es el momento de hacer la elección por nosotros mismos. Solo disponemos de los años que nos separan del 2012 para hacer esa elección. La Confederación y el culto. La espiritualidad puede verse como aquello que permanece después de descartar la religión. En este sentido, solo quisiéramos sugerir que es útil considerar las estructuras de los senderos exteriores como lo que son, edificios para el espíritu que busca, lugares donde sentarse y mirar de una determinada manera un cierto esquema de conceptos. Cualquier mito que esté construido de tal manera que empieces a descubrir una manera de vivir una vida de fe, constituye una buena opción para ti. Y si no la encuentras, entonces debes dirigirte hacia tu interior y dejar atrás el mundo exterior porque a ese nivel no hallas ninguna armonía. La paz y la fuerza del camino devocional o espiritual no residen en lo feliz que te pueda hacer, aunque a menudo te haga feliz. Más bien reside en la satisfacción de una entrega interior, una entrega al Creador que llevamos dentro. La Confederación no sugiere que si ya eres una persona de fe debas renunciar a tus creencias actuales y aceptar su visión del mundo. Al contrario, sugiere que toda práctica religiosa es una elección muy personal e íntima de cada uno de nosotros. No ven problema alguno en que tengamos creencias personales. Para la Confederación, nuestros sistemas de creencias, cualesquiera que éstas sean, son aceptables y son algo muy personal. Su visión del mundo es filosófica más que religiosa. Por ejemplo, cuando a principios de los 80 participaba como canal para el grupo de Ra en las sesiones de la Ley del Uno, el grupo de Ra hizo todo lo posible para dar cabida a mi sistema de creencias cristianas. Hicieron que nuestro grupo de investigación instalara un altar con un ejemplar de la Sagrada Biblia, abierto en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, que señalaron como el pasaje más acorde con su filosofía. Sugirieron que encendiésemos una vela y una varilla de incienso al comienzo de cada sesión. Estos son los utensilios de mi cristianismo místico episcopaliano. A pesar de que nos pidieron que no tuviéramos en la habitación ningún metal que no fuese imprescindible durante las sesiones, me dejaron llevar mi pequeño collar de oro con su cruz colgante. Me sentí muy reconfortada por su consideración. A su modo de ver, los sistemas de creencias sirven al propósito de estructurar las ideas de las creencias metafísicas, espirituales o religiosas de tal manera que para nosotros tengan sentido, para que podamos pensar sobre los conceptos que intervienen. Si ya tenemos un sistema de creencias que nos funciona, nos animan a mantenerlo. Lo que hacen es contextualizar ese sistema llamándolo mito personal y no la verdad. Esto refleja su opinión, que es que todos los sistemas de creencias religiosas son una elección de recursos que cada persona utiliza cuando se adentra en los dominios de la mente arquetípica. Ven los sistemas de creencias religiosas como estructuras a través de las cuales podemos asomarnos a las raíces profundas de nuestra propia mente. Si cual sea nuestro sistema de creencias, la Confederación anima a todos los buscadores de la verdad a actuar de acuerdo con esas creencias estableciendo una norma o un modelo de vida que respalde el largo y laborioso proceso de la búsqueda de la verdad. Cuando voy a la iglesia, busco la verdad. Escucho la lectura de la Biblia. Canto salmos y canciones inspiradoras. Escucho la prédica. Durante todo el tiempo busco esa resonancia, esa chispa que me diga, escúchame. Sin embargo, la Iglesia no es el único lugar en el que la Confederación sugiere que busquemos la verdad. A su modo de ver, la verdad espera al buscador en todas partes, en las conversaciones con nuestros amigos, en los indicios y símbolos que desfilan ante nuestros ojos,
En la aparición de nuestros tótems o guías espirituales animales y en los eventos aparentemente fortuitos y coincidencias interesantes, sugieren que el universo entero es un sistema interactivo que responde a nuestra búsqueda y nuestro deseo. En función de lo que desees con mayor intensidad, las personas y las situaciones se sentirán atraídas hacia ti. Para la Confederación, toda la vida, con toda su riqueza de detalles, está repleta de información. Lo que las religiones y las enseñanzas de la Confederación tienen en común es que creen que es importante adorar al Creador único, no ocasionalmente, sino todos los días. Este ritual puede ser muy sencillo. Rezar una oración al principio y al final del día es un comienzo sustancial para ofrecer adoración a diario. El objetivo básico de una vida vivida en la fe es reeducar la mente para que pase de los hábitos basados en el miedo a los basados en el amor, y pasar de vivir despreocupadamente a administrar con responsabilidad el tiempo precioso que pasamos encarnados. Nacemos en un mundo secular que no es capaz de rendir culto a cosas elevadas. Nuestra cultura nos entrena para valorar y buscar el dinero, la propiedad, el poder, el amor romántico y la seguridad. Sin embargo, sigue existiendo en nosotros un deseo instintivo y profundamente natural de vivir sagradamente. Si observamos la variedad y extensión de las sociedades humanas en la Tierra, nos daremos cuenta de que todas ellas han creado un sistema de creencias y culto religioso o espiritual. Aquellas personas que son capaces de adorar al Creador en la religión de su infancia son realmente afortunadas. También es afortunado el buscador que encuentra un sistema religioso que, aunque no sea nativo de su cultura, satisface su deseo de verdad y le proporciona una manera de vivir sagradamente día tras día. Sin embargo, para la mayoría de nosotros no hay compatibilidad entre los sistemas religiosos que hay por doquier y las necesidades de nuestra naturaleza más profunda que quiere conocer la verdad. Hoy en día, para mucha gente la religión tal y como la ofrecen las organizaciones establecidas, simplemente no funciona. La Confederación y la New Age. Es cierto que se ha iniciado una nueva era y tu planeta en este momento está gestando este nuevo mundo. Y tú también estás trabajando en tu interior, dando a luz a una nueva entidad, esperemos que más orientada espiritualmente, encontrando el modo de hacerla más real, a medida que haces elecciones. ¿Cómo se construye un camino entre la cotidianeidad del ganarse la vida y la cuarta densidad del amor dado y recibido incondicionalmente? Cada uno de vosotros tiene una parte de la respuesta, porque ahora mismo estáis pavimentando ese camino con vuestros pensamientos, con vuestra fe y con vuestras dudas. Al igual que la religión se ha apropiado de algunos conceptos clave como la vida después de la muerte y el bien y el mal y los ha clasificado como religiosos, la espiritualidad de la nueva era se ha apropiado de otros conceptos clave como la reencarnación, la unidad de todas las cosas y el karma, y los ha convertido en dogma. En este informe me gustaría desvincular estos conceptos de las ataduras tanto religiosas como de la nueva era, y hacerlos emocionalmente neutros y, por tanto, más útiles para que los tengamos en cuenta a la hora de buscar la verdad por nosotros mismos. La Confederación habla mucho de una nueva era. Al igual que la nueva era de nuestro cliché cultural, se basa en un momento concreto, el solsticio de invierno de 2012. Ese es el punto en el que termina la era de Piscis en la astrología occidental clásica y comienza la era de Acuario. Esa fecha es el día de fin de curso de nuestra Tierra. La Confederación sugiere que para esa fecha, sería necesario que cada uno de nosotros hubiese realizado la elección de cómo vivir su vida. Los siguientes capítulos de este libro versan sobre esta elección. En este informe voy a separar diversas ideas del dogma que las envuelve y os las devolveré para que penséis en ellas simplemente como ideas. Las ideas en sí mismas forman parte de esta imagen general de cómo funcionan las cosas que las enseñanzas de la Confederación han reunido en una imagen del mundo estructurada y coherente en sí misma. Por favor, prepárate para reconsiderar algunas ideas conocidas y tradicionales. Porque habrá que hacer un esfuerzo. Al menos, a mí al principio me costó. Sin embargo, las ventajas de esta imagen del mundo son enormes en el sentido de que, una vez que entiendes el panorama general, lo que te ocurre en el día a día empieza a tener una especie de significado muy alentador y sustentador. La Confederación y la cosecha. Reflexiona sobre la muerte manteniendo tu atención en el principio del amor perfecto, y conoce que la muerte es solo una transformación. Pues el amor perfecto no destruye, sino que solo transforma y cambia. En cualquier momento, la muerte es una transformación impactante para todos nosotros, y nos llega a todos. Nacer implica una sentencia de muerte.
Ninguno de nosotros conoce la duración de su vida. Solo sabemos que, un día, dejaremos de respirar y saldremos de este mundo mortal, igual que, en su día, respiramos por primera vez al entrar en él, recién salidos del vientre de nuestras madres. La Confederación describe el proceso normal por el que la conciencia abandona el cuerpo físico en su cuerpo-alma después de la muerte física y entra en un tiempo de sanación, en el que el ser alma que es revisa la encarnación que acaba de pasar, elabora un nuevo plan de aprendizaje y servicio y vuelve a encarnarse para, de nuevo, intentar alcanzar su propósito. Por lo general, el alma-cuerpo se separa del cuerpo físico en el instante de la muerte física, o casi, y continúa con su actividad sin interrumpir su conciencia. Según la Confederación, la muerte no es nada que haya que temer, sino más bien un momento de liberación, sanación y renovación. Sin embargo, en estos momentos las personas tienen la oportunidad de ser cosechadas inmediatamente después de su muerte. Según la Confederación, los seres humanos reencarnamos dentro en este mundo actual muchas veces, preparándonos para una cosecha o graduación de esta densidad a la siguiente, de la densidad de la elección o tercera densidad a la densidad del amor o cuarta densidad. Ahora tenemos la oportunidad de seguir avanzando, al franquear el umbral de nuestra muerte natural. La Confederación describe este proceso, que consiste en recorrer unos escalones de luz para evaluar nuestra aptitud para ser cosechados. Si te gusta el concepto de las puertas del paraíso, sitúa en tu imaginación esas puertas en un lugar a lo largo de estos escalones de luz que se encuentre entre este mundo actual de tercera densidad y el mundo celestial de cuarta densidad. Cada uno de estos escalones de luz posee una provisión cada vez más densa de la luz y del amor contenidos en la luz que desciende sobre ese escalón. Por lo tanto, cada escalón es más cálido, más brillante, más penetrante o está más lleno de luz y amor. Estas gradaciones de luz a lo largo de los escalones se mantienen cuidadosamente a fin de que podamos dar un verdadero paseo bajo un sol cada vez más intenso. Cuando nos encontremos en el más cómodo de esos escalones en términos de luz, nos detendremos. Si ese escalón en el que nos detuvimos está todavía en tercera densidad, entonces todavía no hemos hecho con éxito nuestra elección. Y entonces pasaremos otro ciclo de 76.000 años trabajando en aquellas lecciones que nos lleven a definir nuestra elección. Si el escalón en el que nos detuvimos sobrepasa las puertas del paraíso, entonces habremos realizado nuestra elección con éxito y habremos cruzado a la cuarta densidad, también llamada la densidad del amor. Habremos sido cosechados. Nos habremos graduado, y de hecho, las canalizaciones de la Confederación dicen que esa densidad es un paraíso comparado con este mundo. El velo se levanta y nos resulta posible recordar la totalidad de nuestras experiencias en toda su extensión, todas las vidas y todo el aprendizaje. Nuestras oportunidades aumentan considerablemente, de modo que podamos avanzar como espíritus desencarnados con el fin de enseñar en los planos interiores, o bien encarnar en un cuerpo mucho más perfeccionado y buscar aprender y servir más. Podemos convertirnos en custodios de tierras como esta, podemos actuar como faros, ofreciendo continuas alabanzas al Creador, como hacen los ángeles. La cuarta densidad es un lugar muy creativo y libre en comparación con nuestro mundo, la Tierra. Como estudiantes en cuerpos de luz de cuarta densidad, podemos empezar a estudiar los senderos del amor y de la comprensión. También podemos elegir volver a la Tierra como errantes de cuarta densidad o ayudantes de la Tierra, con el fin de ayudar a la Tierra a cambiar a la conciencia de amor de la cuarta densidad. Los así llamados niños índigo, en sus diversas categorías, son entidades de este tipo, tanto si 2012 incluye o no el final literal de la vida tal y como la conocemos en el planeta Tierra, como si todavía queda mucho tiempo para que nuestras vidas terminen de forma natural. Las elecciones que hagamos de aquí a 2012 serán nuestras últimas oportunidades en esta vida para preparar nuestra graduación en este momento concreto de la cosecha. Este libro, y los dos que le siguen, son cursos breves sobre cómo prepararse para la cosecha. En este volumen, la elección 101, voy a ocuparme de los detalles principales de la toma de elección. Se trata de la historia clínica de urgencias, tal como el personal médico de urgencias llama a la información vital sobre el estado de salud de un paciente, el cual se entrega cuando al paciente se le ingresa apresuradamente en el hospital desde la ambulancia. Toda la especie humana del planeta Tierra se encuentra en una situación de emergencia. Si queremos pasar a través de la cosecha y graduarnos con éxito, necesitamos estar informados sobre nuestra situación y cómo podemos reaccionar ante la misma de la manera más eficaz. Tenemos que hacerlo bastante rápido, antes de 2012, y afortunadamente para todos nosotros, podemos hacerlo. No hay nada que nos lo impida.
Simplemente hemos formar el deseo de comprometernos en el proceso de aprendizaje que conlleva la lectura de este libro, llegar a darnos cuenta de la situación de un modo que nos satisfaga y decidir cómo vamos a responder a esta situación. En cierto modo, el panorama que surge es el de un cierto tipo de juego. En este libro os contaré lo que he aprendido hasta ahora sobre las reglas de este juego. Las reglas son sencillas. Por otra parte, el panorama que se presenta es la de una especie de escuela cósmica con un determinado plan de estudios que se aprende en un orden concreto. Voy a compartir con vosotros lo que he comprendido hasta ahora sobre ese plan de estudios y sobre cómo se desarrolla esta enseñanza. Mi deseo es que esta información os resulte útil y provechosa. Capítulo 1. Las tres primeras distorsiones de la ley de 1. El tablero de juego de la unidad. ¿Por qué eligió el creador crear criaturas? A menudo nuestro argumento tiende a ser que el creador trata de aumentar su conocimiento y apreciación de sí mismo. El creador desea conocerse a sí mismo, por lo tanto, envía partes de sí mismo a través de la ilusión para ver qué sucede y aprender de las tonalidades creadas en la paleta de emociones que tú mismo has creado a lo largo de muchas experiencias y encarnaciones. Esta paleta contiene tu belleza y es algo exclusivamente tuyo, para que puedas mostrar al creador lo que nadie más en toda la creación es capaz de mostrar. Porque tú eres el único que existe como tú en todo el universo infinito. Por lo tanto, es tu regalo al creador, regalo que proviene de ti y que es grandemente deseado. Tú no puedes complacer al creador siendo otra persona, sino solo siendo verdadera y profundamente tú mismo. En la introducción te sugerí que la información de este libro te ayudará a vivir bien. Te ayudará a familiarizarte con las reglas del tablero de juego. Trata acerca de ser capaz de tomar en esta vida decisiones con fundamento. Y trata acerca de saber el por qué. A lo largo de este libro, utilizaré con letra capitular las palabras juego y tablero de juego cuando hable de búsqueda espiritual y de realizar la elección. Utilizaré en minúscula los términos de juego, tablero de juego y elección para hablar de las elecciones que hacemos dentro de nuestra sociedad de tablero de juego común y corriente, sin considerar los valores espirituales. El juego de la vida versa sobre cómo convertirse en un ser humano motivado éticamente. El juego de la vida con el que ya estamos familiarizados consiste en salir adelante, acumular recursos y cuidar de nuestras familias. Ese tablero de juego en minúsculas nos lleva inevitablemente a las crisis espirituales. Con todo, no nos facilita unas directrices claras donde elegir. Mi trabajo aquí es conseguir que te familiarices con el juego. Mientras hablo, recuerda que me estoy refiriendo a la búsqueda espiritual, que es un juego totalmente diferente al que jugábamos antes de despertar a nuestra naturaleza ética y a nuestro deseo de conocer la verdad. En este capítulo examinaremos algunas de las características del tablero de juego que describen las fuentes de la Confederación. La primera característica del tablero de juego es su naturaleza unitaria. Para la Confederación, toda la creación es un organismo, un campo de energía y una sola cosa. Cada individuo en la creación tiene su propio campo de energía. Tenemos muchos campos de energía en nuestro cuerpo físico, en sus órganos y tejidos. Nuestro cuerpo tiene un campo energético director que contiene en su interior todos los subcampos de órganos y tejidos, anidados todos ellos en su interior. La piel representa el límite de nuestro campo energético físico individual. Los campos energéticos de nuestro cuerpo cooperan entre sí para la salud integral de todo el organismo. Todos los demás seres humanos, plantas y animales que tienen cuerpos físicos también tienen estos campos de energía anidados. Todos los campos energéticos de esas plantas y animales, además de las fuerzas de la naturaleza como el viento, el fuego, el agua y la tierra, están inmersos en el campo energético del propio planeta. Nuestro Sol tiene su propio campo de energía, y ese campo envuelve a nuestra Tierra y a los demás planetas y otros cuerpos celestes que lo orbitan en su campo. El campo energético de la Vía Láctea envuelve los campos energéticos de nuestro Sol y de todos los demás soles e incluso de otros cuerpos celestes, como por ejemplo los agujeros negros, como si fueran los órganos de su cuerpo. Eventualmente, a lo largo de muchos órdenes de magnitud, todos los campos de energía del universo están englobados en el único gran pensamiento original o logos, que representa lo más cerca que están las entidades de la Confederación de referirse al Creador o al principio divino en un sentido personal. La información de la Confederación sugiere que, metafísicamente hablando, tú y yo y este planeta somos un solo ser. Hoy, tú y yo y cualquier otra alma en la Tierra somos uno con cada animal, con cada planta y con cada elemento y fuerza de la naturaleza que forma parte del ecosistema del planeta Tierra.
la conexión es esa unidad. El grupo de la Confederación de Ra dice: eres todo, cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Eres unidad. Eres infinidad. Eres amor, luz, luz, amor. Tú eres. Esa es la ley del uno. Todas las principales religiones del mundo poseen un aspecto místico que proclama la unidad subyacente de la creación. Muchas también presentan un aspecto dogmático, y este aspecto suele dividir a las personas en creyentes y no creyentes de dicho dogma religioso. Esta división, si no va acompañada de tolerancia, fomenta la tendencia a juzgar, en última instancia, al conflicto. Los creyentes juzgan a los no creyentes como personas indignas y que necesitan ser corregidas. Cuando dos naciones-estado de orientación religiosa deciden actuar con esa falta de tolerancia, pueden producirse cruzadas y pogromos. La ideología de los verdaderos creyentes hace más difícil crear un mundo pacífico. Tal vez la mayor aproximación que la Sagrada Biblia llega a una declaración de la unidad subyacente de toda la creación está al principio del Evangelio según San Juan, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él mismo estaba ante Dios en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan dice que en el Creador está la palabra. Y, en efecto, esa palabra o principio creador puede considerarse que es el Creador mismo. Esta palabra es una traducción directa de la palabra griega logos, que es el término que el grupo de Ra utiliza para denominar el principio creativo. Por tanto, desde la religión podemos ver señales del concepto de que todas las cosas son una sola cosa, la creación del Padre. La descripción de nosotros como hijos de Dios también crea la percepción de nuestra unidad como una sola familia, un solo cuerpo, la humanidad. Así pues, desde el punto de vista de nuestra cultura, la idea de que todos los habitantes de la Tierra somos un único organismo no es demasiado atrevida. El tablero de juego, versión científica. La nueva generación de científicos, que considera la experiencia interior tan importante como la exterior, participa en proyectos de investigación inspirados en culturas que tienen gran experiencia en el estudio de los mundos interiores, estableciendo así importantes nexos con las tradiciones espirituales. Desde esta nueva perspectiva, todo lo que se percibe en nuestro universo y en nuestro planeta se autoorganiza y se crea a sí mismo dentro y a partir de un campo común de unidad, ahora llamado campo de energía del punto cero en física. Están surgiendo nuevas teorías que cuestionan la doctrina de un universo que se precipita hacia el absurdo de la entropía, y que, en su lugar, consideran que existe un equilibrio dinámico de fuerzas. En el instituto nos hablaban de ciencia y del método científico. Allí aprendemos el postulado central de la ciencia clásica, que es que hay un mundo ahí fuera que no tiene nada que ver con nosotros ni con lo que pensamos. El método científico consiste en observar los fenómenos naturales del mundo exterior hasta disponer de información suficiente para formular una hipótesis acerca de lo que se observa. A continuación, se realizan experimentos que apoyan o rechazan la hipótesis. El científico clásico está tan satisfecho con una respuesta errónea como con una correcta porque, en ambos casos, se avanza en la suma del conocimiento científico. Es una forma muy atractiva y clara de ver el universo. Hemos recorrido un largo camino aplicando el método científico, en términos de creación de nuestra cultura actual y todas sus comodidades. Antes de que existiera este prolijo estado de cosas, los estudios científicos y religiosos estaban conectados. Los conocimientos médicos y astronómicos, la química y el estudio de los elementos estaban estrechamente ligados a una disciplina de tipo místico llamada alquimia. En la antigüedad, los grandes pensadores herméticos de Egipto y Grecia no separaban las materias de la fe y la filosofía de las de la ciencia. Los textos ricos y alegóricos de los alquimistas siguen ofreciendo una exploración sofisticada y sutil de las interconexiones entre el microcosmos y el macrocosmos, el hombre como un alma y la creación como un todo. La disciplina escolástica clásica de griegos y romanos y, más tarde, de las escuelas medievales prosperó a medida que los principales templos y diversas ciudades fundaban escuelas y colegios. Sus planes de estudios incluían gramática, lógica y retórica, el trío de asignaturas denominado trivium, más música, matemáticas, geometría y astronomía, las 4 asignaturas denominadas quadrivium. Las ciencias y las artes se estudiaban juntas en este plan de estudios. En aquella época se consideraba perfectamente posible que un estudiante llegara a dominar todas las ramas del saber. Nuestra palabra, universidad, procede de esta época,
en la que el estudiante esperaba estudiar todo el universo del saber acumulado antes de terminar sus estudios. De hecho, el término hombre del Renacimiento tiene el significado de un hombre que conoce todas las ramas del saber humano. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino cambió por completo el curso de los estudios científicos. En sus cruciales escritos teológicos optó por separar los asuntos de la fe de las cosas de este mundo, lo que para él incluía la investigación científica. Esta neta separación entre el estudio de la fe y el estudio de todas las cosas de este mundo ejerció una influencia decisiva. Se puede rastrear el camino de la investigación científica moderna hasta este comienzo. Hasta el día de hoy, muchas personas, tanto científicos como no científicos, suponen que existe una clara separación entre el estudio de la ciencia y el estudio de todas las artes, la metafísica, la filosofía, y más aún, suponen que se trata de una separación adecuada. Hoy en día, cuando elegimos estudiar ciencias en la universidad, cursamos un plan de estudios totalmente distinto al de las carreras de humanidades y bellas artes. Hay algunas asignaturas obligatorias que todo el mundo cursa, pero al final de la carrera, los licenciados en ciencias tienen una formación tan diferente de la de los licenciados en letras que a menudo apenas pueden conversar. Esto se debe a que la ciencia utiliza algunas palabras de manera tan diferente a como se utilizan generalmente, que estas palabras significan cosas muy diferentes para los científicos y para el público en general. Hace poco tuve una conversación de lo más confusa con mi experto en Internet porque no entendía el término foro tal y como lo utilizan los diseñadores de páginas web. Un foro en Internet hoy en día, y un foro en la antigua Roma, son dos cosas completamente diferentes. Desde que la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas crearon los dispositivos que han hecho posible el desarrollo de nuestra civilización en los últimos 2 siglos, los científicos se han erigido en los sacerdotes de nuestra cultura, desplazando a las figuras religiosas en el papel de depositarios de confianza. El pensamiento racional y la observación empírica se han aceptado como una forma respetable de búsqueda de la verdad. La fe ha sido prácticamente relegada al interés de necios e ingenuos. Sin embargo, no todos los científicos del siglo XX fueron racionalistas empedernidos. La física parece sacar a relucir el misticismo de los científicos. Albert Einstein, escribiendo en 1937 en el Reader's Digest, dijo rotundamente que la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Se adelantó 80 años a su tiempo al hacer esa afirmación. Su visión unificada de las dos disciplinas de pensamiento y estudio resultó ser realmente profética. El álgebra y la geometría clásicas que construyeron las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo exploraban las leyes de las cosas en reposo. Isaac Newton, un siglo después de Shakespeare, quería estudiar las leyes de las cosas en movimiento. Desarrolló la herramienta del cálculo para llevar a cabo este estudio. Werner Heisenberg seguía estudiando las leyes del movimiento a principios del siglo XX, cuando encontró dificultades a la hora de estudiar las partículas de materia diminutas en movimiento. Era incapaz de determinar suficientes hechos para formarse una imagen completa. En 1927, presentó un artículo en el que analizaba su dilema. Un observador no puede conocer con certeza tanto la posición de una partícula subatómica como su momento, que es el producto de su masa por su velocidad. Se puede saber una cosa o la otra, pero no ambas, porque uno no puede observar las dos al mismo tiempo. Si se mide el momento de una partícula, no se puede observar al mismo tiempo su posición y viceversa. Heisenberg formuló el principio de incertidumbre para expresar este dilema. Este principio, que constituye el núcleo de la física cuántica, ensalzó a Heisenberg y a otros físicos de su época, como Niels Bohr y Erwin Schrödinger, en un debate que aún continúa. Heisenberg afirmaba que la órbita o trayectoria microscópica de una partícula subatómica solo adquiere existencia cuando la observamos. Por lo tanto, el observador se convierte en parte de cualquier experimento, ya que el acto de observación no puede separarse de lo observado. Esto echa por tierra la noción clásica de objetividad científica. El fundamento científico para afirmar que todo el universo es una sola cosa se deriva del principio de incertidumbre de Heisenberg. La física cuántica afirma que la separación entre el observador y lo observado es una ilusión. Dado que la aplicación de la mecánica cuántica y el principio de Heisenberg nos han proporcionado aparatos tan modernos como el ordenador y otras aplicaciones electrónicas, el láser, dispositivos superconductores y luces fluorescentes, la teoría no puede descartarse por mística. Produce resultados observables y útiles. Así pues, los científicos ya reconocen la inseparabilidad del observador y lo observado, aunque todavía no reconocen que la fuente de ello es, en palabras de la Confederación, la conciencia. Una teoría moderna surgida de la física cuántica es la teoría de cuerdas. En general,
La teoría de cuerdas postula que después de reducir el objeto físico a sus átomos y dividirlos en sus partículas subatómicas, constituidas por electrones, neutrones y protones, nosotros añadimos un bucle oscilatorio en la trayectoria de cada partícula subatómica. Este bucle puede vibrar, oscilar o excitarse de diferentes maneras cuando se actúa sobre él. Al igual que una cuerda de guitarra puede producir diferentes notas cuando la cuerda de la guitarra se trastea para mantener diferentes longitudes de tensión. Los bucles, al vibrar juntos, forman acordes armónicos de interacción y todas estas cuerdas pueden acoplarse en las condiciones adecuadas. Lo que implica la teoría de cuerdas es que toda la materia y todas las fuerzas nucleares fuerte y débil, el electromagnetismo y la gravedad, están unificadas por las notas que pueden tocar las cuerdas y la música que pueden hacer juntas. Hoy en día, cuando los científicos exploran el mundo, sus hipótesis empiezan a reexaminar la base unificada del ser que los místicos han estado proclamando a lo largo de la historia registrada. La ciencia y la religión tienen ahora una perspectiva común del mundo al plantear una base subyacente del ser que solo puede ampliarse a medida que los nuevos descubrimientos revelen nuevos datos. En esta imagen de un universo hecho enteramente de diminutas partículas de energía oscilante e interactiva, podemos observar fácilmente el modelo sugerido por la Confederación de una creación unificada e interactiva. Es un modelo fascinante, porque dentro de él estamos literalmente conectados con el resto de la creación. La principal diferencia entre el punto de vista de los teóricos de la teoría de cuerdas y el de la Confederación es que los primeros consideran que la dinámica es aleatoria, mientras que la Confederación considera que tiene una finalidad. Los físicos y la Confederación coinciden en que el observador, el ser humano en la ecuación, constituye un punto de conexión con los fenómenos observados que puede afectar a la acción de estos. Naturalmente, la física no trata de ocuparse del eventual propósito del observador. Se limita a constatar que el observador influye en la acción observada. Sin embargo, la Confederación sugiere que en nuestra densidad de elección los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestro entorno físico mediante nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. El entorno sobre el que tenemos influencia comienza en nuestro interior y continúa en el exterior a través de nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Esto explica por qué atraemos hacia nosotros las cosas que más deseamos o que más tememos con tan solo concentrar nuestros pensamientos en ellas. Este proceso de atracción tiene lugar porque el universo, como sistema interactivo y unitario, vibra de acuerdo con modelos de atracción. Mediante el enfoque de nuestra atención atraemos lo que más amamos o lo que más tememos. Una de las elecciones más útiles que hacemos cada día es concentrarnos en pensar bien sea en las cosas que amamos, o en aquellas que tememos y nos disgustan. Según Fred Alan Wolf, llegado el momento de elegir, podemos cambiar el entramado mismo de nuestra realidad mediante las elecciones que hagamos, por las cosas que decidamos ver o no ver, y por cuán honestas sean nuestras intenciones en comparación con lo que pudiéramos estar diciendo. Si nos concentramos en las cosas que amamos, las atraemos, el bien se multiplica. Si nos concentramos en las cosas que tememos, las atraemos, da la impresión de que de los cielos nos llueven problemas encima. Lo que elegimos pensar marca la diferencia. Así pues, la imagen del tablero de juego dibujada por la Confederación es la de una creación unitaria e interactiva en la que todas las partes están relacionadas y pueden influirse mutuamente siguiendo vías naturales de interacción entre campos energéticos. La posición del ser humano en el juego es la de un participante. No es un peón, ni ninguna otra pieza del juego. No está obligado ni limitado por el tablero. Está sentado frente al tablero de juego, observando el desarrollo del juego y haciendo sus elecciones a medida que realiza sus movimientos. Por favor, ten de nuevo en cuenta que este tablero de juego es holístico y multidimensional. No se trata de un tablero plano y bidimensional como si fuera un tablero de ajedrez. Nuestro tablero de juego, en su versión en minúscula, es la vida tal y como la percibimos ahora mismo. El secreto para prepararnos a jugar el juego de la vida consiste en elegir una postura diferente a la del tablero de juego normal, con el fin de descubrir el tablero de juego. Lo hacemos mediante un acto de voluntad. El libre albedrío. El impacto que supone empezar a comprender la naturaleza real de las ilusiones que anidan en la experiencia es abrumador, y puede requerir un periodo de adaptación que permita a la naturaleza del yo transformarse de acuerdo con las formas que adopta el libre albedrío con el que se crea en cada nivel de desarrollo. El libre albedrío de uno mismo apenas puede distinguirse del libre albedrío de ese logos que es tu yo superior, que es ese logos abarcado por la mente grupal de esta corriente de almas, que a su vez es el logos abarcado por la mente planetaria,
y así sucesivamente. Las conexiones que cada entidad tiene con otros aspectos del ser infinito que constituye el yo son interminables, de modo que el libre albedrío es, digamos, el icono de la divinidad que expresa lo femenino, lo que siempre se mueve, lo que fructifica. Por lo general, partimos de la base de que tenemos libertad de elección. Trabajamos y vivimos donde queremos. Elegimos libremente a nuestras parejas y nuestros intereses. Sin embargo, según diversas fuentes autorizadas, desde psicólogos a científicos, pasando por personalidades religiosas, esta aparente libertad es una ilusión. Los científicos suponen que el mundo natural funciona según leyes inmutables de comportamiento, adaptación y evolución. Los psicólogos les siguen de cerca sugiriendo que nuestras elecciones están condicionadas genética y culturalmente. Dicen que podemos pensar que tenemos libre albedrío, pero que en realidad actuamos según nuestros instintos, modificados por la educación recibida de nuestros padres y otras personas con autoridad en nuestra cultura, y por las campañas propagandísticas y de marketing de las corporaciones y los medios de comunicación. Las religiones también tienden a refutar la existencia del libre albedrío, a veces de forma específica. Tienden a describir a los seres humanos como seres demasiado pecaminosos como para poder tomar sabias decisiones por sí mismos. Dicen que los seres humanos solo tienen acceso al libre albedrío cuando deciden encomendarse a la misericordia de su Creador. La postura religiosa es que el icono del Creador, ya sea Jesús, Alá u otra figura, es la única esperanza de salvación para la humanidad. Ambos modelos hacen que el ser humano se sienta completamente desvalido. El modelo de la Confederación, en claro contraste, sitúa al ser humano individual totalmente a cargo de su vida, con la capacidad de hacer elecciones libremente. Las entidades de la Confederación coinciden con la ciencia y con la religión al afirmar que los seres humanos se ven lastrados a causa de toda la información y los prejuicios sociales que han aprendido. Sugieren que debemos despertar del sueño cultural en el que hemos nacido, y cuando los seres humanos tomemos conciencia de que hay algo más en la vida que las corrientes de pensamiento aceptadas en nuestra cultura, partiremos de cero en cuanto a plantearnos qué es lo que sabemos con certeza realmente. No cuestionamos cosas dentro de una realidad consensuada, como la distribución de periódicos o del suministro eléctrico. Buscamos una realidad nueva fuera de la caja, una nueva visión del mundo físico y espiritual en el que vivimos. Llegamos a este proceso de introspección con las manos vacías. Nos deshacemos de aquellas asunciones culturales, religiosas e intelectuales que hemos aprendido. Comenzamos de nuevo con las cuestiones más básicas. ¿Qué es realmente cierto? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Cuando se pone a prueba una suposición, ¿qué fórmula resulta eficaz? El hecho de darnos cuenta de que hemos absorbido mucha información errónea durante nuestra infancia suele ser nuestro punto de partida para avivar el paso en nuestro proceso de evolución espiritual y mental. Antes de empezar a jugar el juego de la vida, elegimos conscientemente conocer la verdad sobre nosotros mismos. Empezamos a construir nuestra propia identidad. Al apartarnos de la influencia religiosa, asumimos nuestra responsabilidad personal en el proceso de nuestra propia evolución espiritual y ética. Apartándonos de la visión científica, afirmamos que en nuestra constitución hay tanto de naturaleza elevada o divina como de naturaleza inferior o terrenal, siendo este último objeto del estudio de la ciencia y de la psicología. La Confederación sugiere que somos tanto ciudadanos de la eternidad y de lo infinito como seres terrenales y limitados que nacemos para morir. Las enseñanzas de la Confederación señalan que cuando nos decidimos a buscar la verdad, estamos llamando a las puertas del espíritu. Por espíritu, la Confederación entiende toda la variedad de fuentes de orientación espiritual. Algunas personas educadas como cristianas piensan que el Espíritu es el Espíritu Santo o Jesús el Cristo. Otros piensan que el Espíritu es el mundo natural. Otros piensan que el Espíritu es el mundo oculto de los espíritus, de los maestros ascendidos y de los instructores de los planos interiores. El término espíritu de la Confederación incluye todos esos conceptos. La Sagrada Biblia sugiere que aquello que pidamos, lo recibiremos y que cuando llamemos, se nos abrirá la puerta. Al igual que la Confederación, considera importante la elección consciente de buscar. Cuando elegimos iniciar un camino de búsqueda, alertamos al espíritu de que estamos preparados para participar en el juego de la vida. La Confederación afirma que el libre albedrío está involucrado en el primer movimiento del Creador infinito que lo aleja de su unidad envuelta en misterio. En su descripción sobre la creación, el Creador utiliza su facultad de libre albedrío para elegir conocerse a sí mismo. Luego envía el pensamiento o logos, que es su principio creativo y la esencia de su naturaleza. La naturaleza esencial del Logos es el amor incondicional. A continuación,
el logos utiliza la luz para manifestar la creación en toda su riqueza de detalles. Entonces se forman incontables niveles de magnitud, desde estrellas hasta partículas subatómicas. Así pues, la primera distorsión o distanciamiento del potencial puro del creador no manifestado es el libre albedrío. Cuando despierta en nosotros el deseo de búsqueda de la verdad de nuestro ser, imitamos la decisión del creador y recurrimos al libre albedrío. Elegimos emprender el juego de la vida, que también puede denominarse proceso de búsqueda o búsqueda de la verdad. Es difícil elegir buscar la verdad, porque contamos con una facultad de elección disminuida, que acompaña a nuestro cuerpo de gran simio. Ese cuerpo y mente de gran simio viene dotado de una facultad de libre albedrío falsa. Nuestra mente bioinformática puede realizar elecciones, pero solo partiendo de un repertorio previamente conocido. Esa es la parte falsa, porque no conocemos todas las opciones. Solo conocemos lo que hemos aprendido en la escuela, en la iglesia y sobre las rodillas de nuestros padres. Sabemos cómo vivir esta vida en el nivel de arreglárnoslas. Así es el juego habitual de la vida con un tablero de juego plano. Cuando una persona delega en una religión, en la ciencia o en los estándares culturales el control sobre sus decisiones personales, está eligiendo jugar al juego con minúsculas. Una persona puede abrirse camino a través de un laberinto de dogmas y llegar al siguiente nivel desde ese tablero plano, pero es más difícil jugar al juego cuando no se permite el pensamiento lógico ni el hecho de cuestionar. Ese es el juego que uno elige jugar si no invoca el libre albedrío que proviene de una fuente superior. El libre albedrío verdadero es un atributo que proviene del Creador. Es el principio por el cual el Creador elige conocerse a sí mismo. Genera el universo en el que vivimos. Cuando utilizamos la elevada facultad de libre albedrío, nos alejamos del tablero de juego plano y montamos un tablero de juego mejorado para jugar el juego de la vida. La facultad del libre albedrío incorpora a nuestro subconsciente datos procedentes de las fuentes de orientación de nuestro mundo espiritual. Invocamos la facultad superior del libre albedrío como si fuera un ángel que ha habitado dentro de nosotros pero que aún no hemos reconocido. Solo mediante esa introspección hacia la facultad del verdadero libre albedrío podemos catapultarnos fuera de la caja hacia una posición por encima de lo mundano en la que podemos, por primera vez, empezar a mirar el tablero de juego sin dejarnos atrapar por las turbias emociones del tablero plano. El amor en el tablero de juego. Eres una chispa del gran pensamiento original del Creador infinito. Digamos que el Creador, en su infinitud, en su imposibilidad de ser descrito, es una vibración. Tú tienes esa vibración original, que es el amor incondicional, como fundamento de cada célula de tu ser. Sin ese pensamiento de amor no se habría hecho nada de lo que se ha hecho. La palabra amor, tal y como la utilizamos normalmente, no es la energía del amor o logos en el tablero de juego. A veces utilizamos la palabra amor para indicar romance con sus flores, poemas y serenatas. Todos comprendemos la naturaleza incierta del amor romántico. Vaya usted a saber. Puede que dure, puede que no. Este no es el amor que creó el universo. Tampoco lo son casi ninguno de los otros usos normales de la palabra amor. Amamos nuestro coche, nuestra ropa nueva, nuestras aficiones o poder tomarnos unas vacaciones sin trabajar. Amamos nuestro restaurante favorito, esa nueva película o la música más actual. Ninguna de esas emociones llega a desvelarnos el amor que creó todo lo que existe. Hasta que no te preguntes qué clase de amor hizo que el Creador lanzara diversos fragmentos de sí mismo, a través del Big Bang, al universo que él manifestó con el único propósito de verlo progresar, no estarás preparado para pensar en el relato de la Confederación sobre el modo en que el Logos generó el universo que nos rodea. La Confederación sugiere que el gran pensamiento original o Logos del Creador es el amor puro e incondicional. Esta vibración de amor incondicional crea y manifiesta todos los mundos que existen conforme a la naturaleza de este pensamiento. El amor incondicional o el Logos, entonces, es una característica del tablero de juego, además de su naturaleza unitaria y su elección fundacional de libre albedrío. Sabemos que la naturaleza misma del Creador, su yo soy, es amor incondicional. Podemos contar con que el Creador nos amará incondicional y absolutamente. El Creador no nos retirará ese amor. Le fascina ver cómo progresa su creación. Nosotros, como jugadores del juego de la vida, tenemos como vibración interior ese mismo amor incondicional. El objetivo del juego es, en parte, descubrir ese gran pensamiento original o logos dentro de nosotros mismos.
El dogma de la religión sugiere que no podemos encontrar ese amor dentro de nosotros mismos. Sin embargo, las canalizaciones de la Confederación sugieren que, a medida que aprendamos a jugar el juego, descubriremos niveles cada vez más profundos de ese amor oculto entre los recovecos de nuestra vida cotidiana. La luz. Los físicos de la física cuántica sostienen que el mundo material es en realidad una serie de campos o frecuencias variables de energía. Toda energía es, en última instancia, reducible a luz. El proceso natural de creación por parte de Logos, una vez que ha elegido conocerse a sí mismo, hace surgir la luz en forma de fotones para que se corresponda con su pensamiento de amor. La física de este proceso se describe mejor mediante la teoría recíproca de Joule-Larsen. En la ecuación central de Larsen, lo que los físicos cuánticos llaman vibración él lo llama velocidad. Ambos términos indican que todas las partículas del universo están en movimiento. En la teoría recíproca de Larsen, velocidad o vibración se forman en una de dos posibles maneras para crear todo lo que hay. Ambas formas implican necesariamente un leve desajuste entre el espacio y el tiempo. Este desajuste es necesario para que esta ilusión se manifieste. Todo cuanto vemos está hecho realmente de energía, así que, independientemente de que estemos considerando cosas invisibles como ideas o fuerzas, o cosas materiales, físicas, que tienen peso y forma, estamos hablando de ilusiones. En última instancia, lo único real en este juego es el creador. Nosotros, como participantes en el juego, somos pequeñas chispas del creador que también estamos eligiendo llegar a conocernos a nosotros mismos. La primera forma en que el creador vincula el espacio y el tiempo crea un desajuste entre el espacio y el tiempo que favorece al tiempo. Ese desajuste, llamado tiempo/espacio por la Confederación, crea los planos interiores. Otros términos para los planos interiores son los mundos metafísicos, los mundos del espíritu y los diversos niveles de la mente subconsciente. Este es el lugar desde el que se activa el tablero de juego para jugar el juego de la vida mediante la decisión de libre albedrío del buscador que busca la verdad fuera de la caja que le ha proporcionado la sociedad. La segunda forma en que el creador vincula el espacio y el tiempo crea un desajuste entre el espacio y el tiempo que favorece al espacio. La Confederación denomina a este desajuste espacio/tiempo. Este desajuste crea el mundo físico de nuestra experiencia consciente. Llevamos toda la vida jugando al juego de nuestra insignificante vida dentro de los parámetros de ese tablero plano. Si somos atractivos, ricos, estamos bien relacionados, hemos recibido una buena educación, tenemos un buen trabajo o se nos considera personas de éxito en lo que hacemos, entonces somos ganadores. Si somos poco atractivos, pobres, no tenemos una buena pareja, carecemos de educación, no tenemos un buen trabajo o se nos considera un fracaso, entonces estamos perdiendo la partida en el tablero plano. Cuando elegimos jugar al juego, la vida se vuelve más interesante. Utilizamos el tablero plano con objeto de reunir material para el juego. A continuación, hacemos nuestra tirada en el tablero de juego, que se encuentra en el mundo interior del pensamiento y la elección. Una vez hecho esto, podemos volver a nuestra vida normal y crear jugadas en el tablero plano con la sabiduría que hemos adquirido jugando al juego. Como buscadores fusionamos estas dos realidades, la realidad espiritual de la vida interior y eterna de la conciencia de nuestra alma, y la realidad consensuada de la vida terrenal exterior y física y la conciencia de nuestras mentes bioinformáticas. Nosotros podemos vivir en ambos mundos a la vez. Estamos destinados a hacerlo. La ilusión en el tablero de juego. Cuando el Creador infinito quiso conocerse a sí mismo, su gran corazón hizo latir la nueva creación con todas sus densidades y subdensidades y todas las pautas de esas densidades y creaciones. Se invocó el tiempo y el espacio y lo que antes era inmensurable e incognoscible pasó a ser una serie de ilusiones que, paradójicamente, eran de algún modo cognoscibles. Y el Creador anhelaba estas sombras de conocimiento. Y cada una de estas chispas y sombras se convirtieron en representantes del infinito Creador, pensantes en y por sí mismos, pensamientos rodeados y centrados en el gran pensamiento original, que es el amor. Y así, cada uno de vosotros es un logos, reducido a escala una y otra vez hasta ser capaz de experimentar la ilusión misma que ahora experimentáis. Y cada uno de vosotros ha pasado por muchas experiencias y muchas densidades hasta llegar a este tiempo concreto y a este lugar concreto, ambos exquisitamente equilibrados en el momento presente. La primera vez que me rompieron la ilusión tenía 5 años y se me había caído un diente. Mi padre, el ratoncito Pérez,
Entró sigilosamente en mi dormitorio para dejar su moneda y recoger mi diente de la mesilla de noche. Casualmente yo estaba despierta. Gracias a esta experiencia, empecé a darme cuenta de que el ratoncito Pérez, Santa Claus y el conejo de Pascua no eran seres físicos en sentido literal. Sin embargo, me di cuenta de que me compensaban por aguantar el dolor de la pérdida de un diente. En Semana Santa recibí una cesta con hojas verdes, huevos de colores y otras golosinas. En Navidad recibía regalos, y también un sentimiento creciente de bondad y felicidad en el ambiente y en las noticias. Decidí que el tema de las ilusiones no era ni blanco ni negro. Las ilusiones quizá no fueran reales en sentido literal, pero tenían efectos mensurables en mi vida y en mi hucha. A otro nivel, la solidez de los dedos con los que escribo en el teclado estas palabras es una ilusión, al igual que la solidez del ordenador en cuya pantalla veo lo que escribo, la silla en la que me siento, el suelo sobre el que se asienta la silla, los cimientos sobre los que se asientan la casa y su subsuelo, el planeta mismo y absolutamente todo lo que veo con mis ojos físicos. Al igual que el conejo de Pascua, todo lo que consideramos sólido no es realmente, literalmente, sólido. Pero tiene efectos mensurables. Puedo desplazarme libremente en mi campo de energía individual, que es mi cuerpo. Mi mundo se mantiene firme. El teclado funciona, el ordenador funciona. La silla y mi casa se mantienen en todo momento y día a día. Todo es tan sólido como puede serlo. Se trata de una realidad consensuada y generalmente aceptada como un hecho. Sin embargo, la ciencia nos dice otra cosa, en términos de cómo se ven las cosas de cerca. Bajo un microscopio de gran aumento, la solidez desaparece y nuestras células, así como las células o las moléculas de toda materia, ya sea orgánica o inorgánica, se asemejan a un cielo nocturno estrellado. A ese nivel microscópico, parece como si formáramos parte de un universo infinito de soles con planetas orbitando a su alrededor, y que se hallan en relación con otros sistemas solares de diversas maneras. Por ejemplo, si tomamos el modelo de un átomo de hidrógeno y colocamos un protón del tamaño de un guisante en medio de un campo de fútbol, la partícula que lo orbita tiene el tamaño de un punto y se sitúa en algún lugar de los asientos más alejados. Para quien observa la trayectoria orbital giratoria del electrón de este átomo de hidrógeno, la supuesta materia sólida es un espacio casi totalmente vacío. La propia existencia de la materia está en entredicho. Nos encontramos ante un universo de energía en movimiento o vibración, más que ante un universo de materia en reposo. Los sistemas de creencias de Oriente afirman que todo el mundo físico es pura ilusión, a la que llaman Maya. No le dan ningún valor. Sugieren que su única utilidad consiste en descubrirlo y pasarlo a la lista creciente de ilusiones que no significan nada. Su objetivo es ir más allá de toda ilusión y morar en la pacífica nadidad del no deseo. Por el contrario, para la Confederación el espacio vacío está en realidad lleno. El grupo de QO dice: vuestra creación y la nuestra es un plenum, un vasto infinito completamente lleno de esa luz que es la vida misma en su primera manifestación. Un diccionario, Dictionary.com, define plenum como la totalidad del espacio considerado lleno de materia en oposición al vacío. El plenum de nuestro espacio aparentemente vacío, bien sea entre los átomos dentro de nuestro cuerpo, en nuestro universo interior o entre los mundos en nuestro universo exterior, está lleno de energía que vibra. La energía es algo vivo. La tradición del yoga llama a esta energía prana. Los científicos clásicos la llamaban éter. Los científicos posteriores la llaman energía de punto cero, entre otras denominaciones. En la ciencia actual, la energía de punto cero se considera energía potencial. Esto significa que tiene el potencial de hacer trabajo, es decir, de producir movimiento, pero que existe en un estado no manifestado. Si cual sea su nombre, está llena de la energía del creador único. No hay escasez de energía en la creación infinita. De vez en cuando, algunas personas normales tienen experiencias asombrosas que demuestran la naturaleza ilusoria del mundo que nos rodea. Quizás hayas visto a hipnotizadores perforar la piel de un sujeto con una aguja, dándole a entender que no hay dolor. El sujeto no siente dolor, o tal vez el hipnotizador haya sugerido que una persona pueda caminar sobre brasas ardientes y no sufrir ninguna quemadura. La persona no se quema. O puede que hayas leído casos en los que una mujer pequeña cuyo hijo está atrapado debajo de un coche levanta todo el frontal del vehículo para liberar a su hijo. En aquellas condiciones en las que una persona cree de todo corazón que las reglas de la ilusión pueden cambiar y de hecho lo hacen. Sería una tontería actuar como si el cuerpo, el teclado y el ordenador, la silla,
la casa y la tierra que hay debajo no fueran sólidos. En la ilusión de la realidad consensuada, todo es sólido. Podemos confiar en ello en el ámbito general de la realidad despierta. Sin embargo, para llegar a captar la naturaleza del tablero de juego, es necesario recordar que el universo es un universo de vibración y movimiento, no de solidez y reposo. Hay científicos que siguen aferrándose a la noción de equilibrio, que conciben como un estado infinitamente persistente. Sin embargo, según la Confederación, cada parte del universo está afectando a las demás partes continuamente, y estas vibraciones nunca alcanzan su equilibrio, ni siquiera durante los miles de millones de años que dura la propia creación a través de sus densidades. El catalizador en el tablero de juego. Es muy difícil pensar que el principal y más esencial servicio al Creador infinito sea el de ser. Y, sin embargo, eso es lo que viniste a hacer a la Tierra. Viniste aquí para ser tú mismo. Viniste para respirar el aire, para participar en la ilusión del planeta Tierra, para pasar por todos y cada uno de los pormenores que supone recibir el catalizador, responder al catalizador y avanzar a lo largo de periodos de alegría y de sufrimiento que te ofrece este catalizador. Y ser tú mismo siempre será tu mayor responsabilidad, para sentir de verdad, para examinarte a ti mismo tan plenamente como puedas y para conocerte a ti mismo hasta el límite de tus capacidades. Deseas conocerte a ti mismo, no para juzgarte a ti mismo, ni para condenarte, ni para darte palmaditas en la espalda, sino simplemente para ser consciente de quién eres. En este primer capítulo hemos empezado a hacernos una idea de cómo es realmente el universo que nos rodea. Desde el punto de vista de la Confederación, vivimos en un universo unitario e interactivo donde todo tiene vida y todo es uno. Hemos llegado a comprender que la creación, tal y como la conocemos, se deriva del deseo del Creador de conocerse a sí mismo y que el principio creador, o la esencia del Creador, es el pensamiento o logos del amor incondicional. Hemos visto que el logos utiliza la luz primigenia, es decir, el fotón, para construir la creación, y que tenemos una creación de energía en lugar de materia. Una creación construida con luz a partir de la formación natural de distintos elementos y de todas las combinaciones de estos que subyacen en cada cosa creada. Y hemos visto que todo ello conforma una creación física que es ilusoria. Las cosas que consideramos sólidas no lo son, si las investigamos con suficiente detalle. Ese no es el tablero plano de la realidad consensuada. El tablero de juego presenta una imagen muy distinta de nuestro mundo. En este gran tablero metafísico, los jugadores no nos vemos atrapados en las ilusiones de la realidad consensuada. Sabiendo que las cosas no son lo que parecen, evitamos que nuestros ojos y oídos tengan que creer todo lo que vemos y oímos. Esto incluye lo que vemos y oímos sobre nosotros mismos. ¿Quién somos? Nos lo han dicho nuestros padres. Nos lo han dicho nuestros profesores. También nos lo han dicho otras personas importantes que habitaban en nuestro mundo cuando éramos niños. Y no solo eso, también amigos íntimos, parejas y otras personas nos han seguido describiendo de adultos. Y nosotros podemos negarnos a creer todo eso, al menos no hasta el punto de permitir que esas opiniones definan lo que somos. Recuerdo que, de niña, intentaba escribir un remite completo en una carta a mis padres desde el campamento de verano. Escribí mi nombre, la carretera, la ciudad y el estado, la nación Estados Unidos, y luego añadí la Tierra y el universo. Aún así, la dirección me seguía pareciendo incompleta. Del mismo modo, cuando era muy joven, mi madre, que siempre procuraba enseñarme, me pidió que escribiera una pequeña redacción sobre quién era yo. Escribí que era una persona llamada Carla, nacida en Lake Forest, Illinois, el 16 de julio de 1943 a las 6:42 de la mañana. Era hija de Jan y Ted Ruckert. Era mujer. Yo era americana, y era hija del Creador. Una vez más, sentía que mi autodefinición aún no estaba completa. No acababa de sentir la gloriosa certidumbre que me inspiraba la figura del Creador del Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia con su yo soy lo que soy. O más sucintamente, yo soy. Todos intentamos definirnos a nosotros mismos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Nuestra cultura, centrada en lo externo, tiende a definirnos por lo que hacemos. Nadie en una fiesta nos pregunta lo que somos. Nos preguntan a qué nos dedicamos o cuáles son nuestras aficiones. Estas conversaciones suelen ser algo superficiales, porque nosotros no somos lo que hacemos. Nuestra carrera o nuestro trabajo no nos definen.
Tampoco lo hace nuestro estado civil, nuestra orientación sexual o cualquier otro aspecto exterior de nosotros. En medio de este entramado de ilusiones anidadas en las que vivimos, tratamos de llegar a una comprensión cada vez más profunda de quiénes somos. Si no somos ni nuestra morfología ni nuestro coeficiente intelectual, si no somos nuestras preferencias laborales ni nuestros intereses, si no nos define el lugar donde nacimos ni la clase social a la que pertenecemos, y si no somos ninguna de las muchas formas que tenemos de separarnos mentalmente de los demás, entonces, ¿quiénes somos? ¿Y cómo empezar a investigar seriamente esta cuestión? Para investigar quiénes somos, podemos confiar en el momento presente, que siempre está disponible, y en lo que nos trae desde la ilusión que nos rodea. Esta es una de las grandes ventajas del juego de la vida. Se puede jugar en cualquier parte. Llevas el tablero de juego contigo donde quiera que vayas, una vez que lo hayas establecido en lo más profundo de tu mente. Recuerda, la ilusión no es verdaderamente real, pero produce efectos reales en nosotros. La ilusión nos trae lo que Baba Ram Das llama grano para el molino. La Confederación llama a esta molienda catalizador. Descubrimos lo que somos conforme reaccionamos al catalizador que nos llega. En química, un catalizador es una sustancia que permite que una reacción química se produzca a un ritmo más rápido o en condiciones diferentes, como a una temperatura más baja, de lo que sería posible de otro modo. El catalizador no interviene necesariamente en la reacción química. Recibimos catalizadores en todo momento, procedentes de las personas y los acontecimientos que nos rodean. Un catalizador puede ser algo sencillo que no nos dice nada sobre nosotros mismos. Cuando me senté a escribir esta mañana, mi catalizador físico fue que el sol todavía estaba demasiado bajo en el cielo y me daba demasiada luz en los ojos. Mi respuesta fue cerrar las persianas venecianas de la mitad superior de una ventana de la oficina para descansar los ojos del cansancio del sol. Esta respuesta al catalizador no produjo casi ninguna emoción. Muchas de las cosas que nos suceden no tienen el poder de conmovernos emocionalmente. Son catalizadores aleatorios y neutros. Normalmente, el catalizador que nos va a dar información sobre quiénes somos tiene una carga emocional, ya sea positiva o negativa. El catalizador positivo tiende a hacernos felices. El catalizador negativo tiende a hacernos infelices. Puede que alguien se nos cruce en un atasco de tráfico. Tenemos que frenar de repente para evitar un choque. ¿Maldecimos al otro conductor? O frenamos pensando, te dejo sitio, amigo. Confieso que la mayoría de las veces, si no lo insultaba, al menos murmuraba contra el conductor infractor. Mi tío Marion, que ya ha pasado a mejor vida, era un bendito que una vez, cuando un vehículo le cerró el paso en la autopista, dijo en mi presencia, vale, hombre, te dejo sitio. El frenazo resultante me produjo un esguince en la muñeca al lanzarme contra el respaldo del asiento delantero del coche de Marion, y me enfadé. Mi tío Marion nunca respondió a aquel suceso, aparte de pisar el freno con todo el peso de su cuerpo, más que con pura compasión. Creo firmemente que mi tío Marion abandonó esta ilusión habiendo ganado su juego de la vida. Mi actitud hacia aquel conductor no fue afectuosa. No le veía como uno conmigo. En ese caso, fallé al no utilizar el catalizador en el tablero de juego para hacer una elección en el tablero de juego. Al observar la respuesta del tío Marion a esa situación, veo que la identidad y la esencia de Marion incluían su percepción consciente y disciplinada de que el otro hombre y él eran uno. La esencia de la respuesta del tío Marion consistió en equilibrar ese momento de miedo, cuando un coche apareció de repente delante de él, excesivamente cerca, con un raudal de conciencia de la verdad. El miedo y el amor no pueden coexistir. Uno u otro vencerá. Todos solemos tener miedo en situaciones que de algún modo nos parecen peligrosas. Equilibrar la respuesta llevándola hacia el amor es el reto ético básico de muchas de las veces que afrontamos el catalizador. En este libro hablaremos mucho de la elección. De hecho, el subtítulo de este volumen es la elección. Nuestro catalizador es lo que nos lleva al momento de elección. El principal problema que tenemos para responder adecuadamente al catalizador positivo es que nos resulta muy placentero. Nos perdemos en su disfrute. En el amor romántico desaparecen muchos de los acontecimientos del entorno de la representación de nuestro mundo interior. La amistad, el placer de la buena compañía, los buenos momentos y todas las bendiciones de la vida llegan a nuestras vidas para que las apreciemos a medida que pasan. En este cúmulo de felicidad, conviene recordar que dar las gracias es todo un reto. Dar las cosas por sentadas equivale a despedirse de ellas en el tablero de juego. Aunque duren toda nuestra vida terrenal, nunca serán parte del juego de la vida.
Dar las gracias por estas cosas eleva este catalizador al nivel del tablero de juego. La Gratitude ubica metafísicamente el catalizador positivo de modo que actúe dentro de nuestro proceso evolutivo. Los catalizadores que realmente notamos los seres humanos acostumbran a ser catalizadores negativos. Nos despiden, nos deja nuestra pareja, nos insultan o nos golpea alguna desgracia. Nos sentimos deprimidos, enfadados, culpables o indignos por rellena el espacio en blanco. En sí mismo, el catalizador no es nada extraordinario. Se nos presenta continuamente. De hecho, lo sentimos a un nivel más profundo que la mente consciente. Todos conocemos las emociones de los celos y la envidia, la pereza y la ira. Como seres humanos, tenemos estas emociones en común. ¿Qué debemos hacer con estas emociones una vez que su energía se ha activado en nuestro interior por un catalizador que nos llega? Si nuestra respuesta es la ira, nos dirigimos inmediatamente al elemento catalizador, probablemente otro ser humano, y expresamos esa ira sin tener en cuenta los sentimientos de esa persona, o, por el contrario, volcamos la ira hacia nuestro interior y la afilamos hasta convertirla en una refinada y dulce venganza. ¿Permitimos que nos resbale por la espalda sin absorberla ni preocuparnos por ella? ¿O apuntamos la ira hacia adentro, hacia nosotros mismos, y nos llamamos a nosotros mismos indignos? ¿Qué haremos con esta energía que ha generado nuestro catalizador? Esta es una creación de energía. Las elecciones que hagamos sobre lo que el grupo de Ra llama gasto de energía son absolutamente cruciales mientras jugamos al juego de la vida. Tenemos un número limitado de segundos de vida. Tenemos un número limitado de latidos antes de que nuestro entorno cambie y abandonemos nuestros cuerpos físicos. Y durante esos latidos, tenemos muchas oportunidades para sentir, percibir, pensar y elegir cómo responder. Cada pizca de catalizador que llega es un regalo precioso. Aquí, y en el momento actual, hay un entorno absolutamente propicio para jugar al juego de la vida. Un comentario más sobre la búsqueda del verdadero yo, siendo la naturaleza unitaria de la creación y la esencia del creador el amor incondicional. Es lógico deducir que el verdadero yo está hecho de esa misma esencia del amor incondicional, y la Confederación nos lo asegura específicamente, alentándonos a reconocer que somos partículas del creador y poseedores de su naturaleza. Somos su amor hecho visible, como lo es todo el resto de la creación. Pero la cuestión es cómo descubrirlo de manera sincera. Es un verdadero desafío. El juego de la vida es un juego muy largo. Es un reto jugarlo de principio a fin, un reto digno de los deportes extremos, los maratones o los Juegos Olímpicos. No obstante, cualquiera puede jugarlo, y jugarlo bien. Las reglas son sencillas. Una vez que entendamos esas reglas, será cuestión de utilizar la disciplina interior del verdadero jugador para convertirnos en atletas metafísicos. Todo esto suena bastante duro. Y de hecho es un reto. Es el trabajo de toda una vida. Pero la recompensa, graduarse para una vida nueva y vivir experiencias que sobrepasan la imaginación, merece la pena.